romanos lo bajaron y se lo entregaron a 2 hombres. Uno de ellos era un líder judío que seguía a Jesús en secreto. Ellos prepararon su cuerpo para ser enterrado, lo envolvieron en una sábana de lino y luego colocaron a Jesús en una tumba. Como los romanos estaban preocupados de que alguien se robara el cuerpo de Jesús, pusieron una gran piedra frente a la tumba y guardias afuera de ella. Al día siguiente, la madre de Jesús y una seguidora llamada María fueron a la tumba. Cuando llegaron hubo un gran temblor de tierra y un ángel vino del cielo, movió la piedra que tapaba la tumba y se sentó en ella. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, Jesús no está aquí, resucitó. Así que ellas salieron corriendo para contarle a los seguidores más cercanos de Jesús lo que habían escuchado. Al escuchar la noticia, Juan y Pedro, discípulos de Jesús, corrieron a la tumba para verlo con sus propios ojos. Allí encontraron solo las sábanas de lino en las que había estado envuelto el cuerpo de Jesús. María, la seguidora de Jesús, se quedó afuera de la tumba llorando. De repente un hombre se le apareció. Ella pensó que era el jardinero, pero cuando él dijo su nombre, María se dio cuenta de que era Jesús, estaba vivo. Esta fue la primera de muchas veces que Jesús se apareció ante sus amigos y seguidores. Incluso un día les dijo que tocaran las cicatrices de los clavos en sus manos para que creyeran que en realidad estaba vivo. Ellos no solo lo creyeron, sino que afirmaron que Él era el Mesías tan esperado, el que Dios había prometido durante muchos años. Pero Jesús les dijo que la historia no terminaba aún. Vayan y hagan discípulos, les dijo Jesús a sus seguidores. Les ordenó que fueran a todo el mundo a contar a otros sobre Él y sobre cómo vivir en los caminos de Dios. Este era el inicio de una aventura que cambiaría las vidas de los discípulos de Jesús para siempre y que cambiaría el mundo. La semana pasada que prediqué el sermón de las sillas, hablando con mi esposa, le digo, oye, prediqué el sermón de las sillas. Me dice, ¿cuáles sillas? Bueno, el sermón ese que he predicado de las sillas. Yo no me acuerdo, dice la nona, haberte escuchado un sermón con las sillas. Nona, le dije, hace 4 años que lo prediqué allá en la iglesia en Estados Unidos. Y me dice, yo no me acuerdo. Nona, pero si fue el 2014. Me dice, ay, Fernando, en 4 años te he escuchado más de 200 sermones y tú quieres que me acuerde de uno. Me dice. Lo vio por el video y me llamó y me dice, sí, ahora me acuerdo que lo había visto y me felicitó. Dice que estuvo muy bueno, muy ilustrativo el sermón de las sillas. El Señor nos persigue hasta la misma muerte, a la tumba. Escuché una vez un predicador que dijo que Cristo fue a la muerte y resucitó para que cuando nosotros nos muramos y vayamos allá donde Cristo fue, no nos encontremos con la muerte, sino que nos encontremos con Cristo que venció a la muerte. Así que hoy nos toca este capítulo, el capítulo 27, con esta tremenda noticia de la resurrección del Señor. Y lo que dijo no es verdad. En un año yo predico más de 50 sermones y llevo cerca de 40 años predicando, así que imagínense la cantidad de sermones. Y estuve revisando sermones acerca de la resurrección, por lo menos una vez al año. Por 40 años he predicado un sermón sobre la resurrección del Señor, el día de la resurrección en Semana Santa. Hoy no es Semana Santa, pero según los capítulos de la historia tenemos que hablar de la resurrección. Y quizá para usted puede ser un sermón más. Sin embargo, yo quisiera que hoy usted abra su corazón. El Señor algo le quiere decir hoy. No es un domingo más, no es un sermón más. Cada domingo Dios está aquí con nosotros. Amén. Para decirnos algo. ¿Qué es lo que usted se va a llevar hoy en su mente, en su corazón, acerca de Jesús? Entonces, después de tantas opciones, vamos a hablar de lo primero, y algo muy sencillo. Juan 20, 14, 15, María, la Magdalena, se dio vuelta, ella estaba afuera de la tumba,
Y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Ella pensando que era el hortelano, dice mi Biblia, Reina Valera contemporánea, la Biblia que estamos leyendo, la historia en la Nueva Versión Internacional, dice el jardinero. Se presentó, ella lo vio, dijo, es el jardinero que está aquí. Déjenme leerle algo que escribió G.K. Chesterton, este gran escritor cristiano, filósofo. Él dice, al tercer día los amigos de Cristo que vinieron al amanecer al lugar, encontraron la tumba vacía y la piedra rodada. En diversas formas se dieron cuenta de la nueva maravilla. El mundo había muerto en la noche. Lo que estaban viendo era el primer día de una nueva creación, con un cielo nuevo y una tierra nueva, y en apariencia de jardinero. Dios volvió a caminar en el jardín, no en el fresco de la tarde, sino en el amanecer. Así que esta mañana yo quiero hablar del jardinero. Mi abuelo Juan Dupuy, que fue el que el Señor tocó y convirtió, y de ahí venimos de generación en generación conociendo a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Era un hombre de campo, de Cunaco, de allá de la región de... ¿Cuál región es esa? De Colchagua, ¿verdad? Por ahí ando. La provincia de Colchagua. Un guasito de campo, llegó joven aquí a Santiago. Sabía mucho de la tierra, de las plantas, y bastante de las uvas también y del vino. Por eso que el Señor lo rescató y se convirtió. Y él trabajó toda su vida de jardinero. Y me emociona hablar de esto porque hay dos profesiones muy bonitas en la Biblia, los jardineros y los carpinteros, que se asocian con Jesús. Y la primera persona que encontró a Jesús lo confundió con un jardinero. Esta primera persona fue María Magdalena. Si vamos al capítulo 1 de la historia, el capítulo 1 de Génesis, hay otra mujer, Eva, que no le hizo caso al jardinero, sino que le desobedeció. Cuando el jardinero le dijo, de todas estas plantas que yo hice, de todos estos árboles que creé, te voy a decir que nada más no coman de uno, pero todos los demás ustedes pueden comer. Ese uno, ese árbol que estaba prohibido comer, se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esta mujer, Eva, desobedeció porque escuchó otra vocecita, la voz del enemigo, la voz de la decepción, la voz de la serpiente. La serpiente en hebreo se traduce como la reluciente. Cuidado con dejarnos llevar por lo reluciente. Y le hizo caso y cayó en desobediencia, arrastró a su marido, y ahí empieza la historia inferior. Ahora Jesús murió, pero ahora resucitó. Y otra mujer, bendita mujer, y no era de los trigos muy limpios, María Magdalena, una mujer de la cual el Señor había expulsado demonios. Algunos dicen que era prostituta, la Biblia no lo dice, pero era una mujer que no todo el mundo le tenía mucha confianza para creerle. Fue ella la que vio a Jesús, la primera testigo de la resurrección del Señor fue esta mujer, María Magdalena, que fue a la tumba. ¿Dónde sucedió? En un jardín. Ahí en Jerusalén está la basílica o la gran iglesia de la resurrección del Señor. Y es una construcción bastante antigua que está sobre el cerro del Calvario, donde estaba la cruz, y luego había una bajadita y no era muy alto, y luego en otro lugar estaba una cueva donde había un jardín, y allí entonces uno cuando va, los peregrinos que van, uno va y visita la cruz bajo unos escalones y todo cerrado, todo como una iglesia, y va a otro lugar donde se supone que allí estuvo la tumba. Era un jardín donde estaba ella. Con razón confundió al Señor con un jardinero. Uno dice, ¿un error lógico?
o un error profético, o un hermoso error, o tal vez esto para nada fue un error, sino que ella tenía la razón, era el jardinero que se le presentó, el jardinero del universo. El viernes Jesús había sido enterrado en un jardín. Ahora, un jardín, ¿qué es lo que es? Un jardín es un lugar para cultivar seres vivos, plantas que tienen vida y que dan vida. Así que era un lugar apropiado para que Jesús fuera sepultado allí. Acuérdense que unos días antes de su crucifixión Jesús había dicho lo siguiente: si el grano de trigo, dijo Jesús, no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Está hablando de su propia muerte y de su propia resurrección. El sábado santo el Hijo de Dios fue una semilla sagrada, fue sembrada en un jardín pacífico, callado, y el domingo de Pascua el jardín dio los primeros frutos de la resurrección. Lo quiero anotar, dice: nuestro Señor Jesucristo, conforme al Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Primicia de nosotros que algún día también vamos a resucitar. La primera semilla levantada por Dios en el jardín de la resurrección se convirtió en el jardinero. Y cuando María Magdalena, dice la palabra ahí, supuso que él era el jardinero, ella entonces, yo creo que tenía toda la razón. Jesús es ahora el jardinero de la resurrección, cultivando nuestras vidas. Si tú crees en Jesús, si tú le has entregado tu vida al Señor, tú eres un terreno. Y tienes que ser un terreno fértil, donde la semilla del reino de Dios crezca en ti. El primer Adán fracasó como jardinero, y por causa de él hoy la tierra produce espinas y cardos y está maldecida. Pero el segundo Adán tendrá éxito en su tarea. Cristo restaurará ese jardín en ruinas. Con Cristo como jardinero de la nueva creación tenemos ahora una esperanza, una escatología esperanzadora. Escuchen bien, voy a detenerme en esto. ¿Saben ustedes qué significa la palabra escatología? La palabra escatón en griego significa el último tiempo, el final de los tiempos. Entonces la escatología es estudiar el final de los tiempos. El problema es que muchas iglesias cristianas, cuando hablan de escatología, hablan de una escatología sin esperanza. Y algunos ponen allí en el Facebook, cuando hay alguna tragedia o alguna cosa fea, dice: y cosas peores vendrá, dice la Biblia, le ponen así, ¿no? Lo dicen por chiste. Cosas peores vendrán, dice la Biblia, porque tienen una escatología que no es de esperanza, sino de desesperanza. Este mundo se va a quemar. Va a haber la guerra mundial, la hecatombe, el infierno, la muerte. Y yo me voy para el cielo. Esa es mi única esperanza. Y los demás perversos ahí que se queden. Cuando Jesús viene y resucita y es confundido como un jardinero, esa es una escatología de esperanza. Uno no cultiva un jardín para quemarlo. Uno no cultiva un jardín para que se eche a perder. Uno cuida el jardín para que sea un lugar de reposo, de vida, de bendición. Y Jesús eso es lo que va a hacer, no solo con nosotros, sino con la iglesia, con la tierra. Nosotros tenemos una escatología de esperanza. ¿Por qué entonces, si no fuera así, por qué nos alegramos tanto cuando nace un nieto? Mejor, ¿por qué no se escucha? ¿Para qué siguen teniendo hijos? Si esta tierra se va a acabar y estos niños van a sufrir. Ya, párenle, opérense. Y decir a los hermanos de la iglesia: no se casen, no tengan hijos, no se multipliquen, porque nosotros nos vamos para el cielo mejor. No, la teología del jardinero es una teología de esperanza, de paciencia. Yo por ejemplo, me da mucha alegría cuando veo las fotos que pone Gladys de sus plantas, de sus rosas. Desde que arrendaron la casa hasta ahora están como esperando, porque ellos no sabían que estaba plantado ahí. De repente sale: ¡uy, mira lo que salió! Foto para el Face, esa tremenda foto. Y la nona: oye, ¿y esa plantita que lo que oye es una mini rosa?
Eso significa esperanza, positivismo, saber que Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y por eso que le digo a mis hijos, sigan teniendo hijos, llevan 4 cada uno, sigan nomás. Porque yo no les creo, sigan teniendo hijos porque tenemos una teología de esperanza. No le tenemos miedo a la venida del Señor. No le tenemos miedo al Cristo resucitado. No es un fantasma. Cuando se presentó resucitado, le dijo a sus discípulos: no soy un fantasma, miren, tóquenme. Un fantasma no come, yo como, pásenme pescado, pásenme algo, porque tengo hambre. Esa es una alegría tan grande que me da pensar esto, que en Jesús se están cumpliendo las profecías de la esperanza, la nueva creación. Isaías 55, 13. En lugar de zarzas, dice el profeta, crecerán cipreses. En lugar de ortigas, crecerán arrayanes. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Hay zarzas? Si hay zarza, ánimo, se van a convertir en cipreses. ¿Hay ortigas en tu vida? Si hay ortigas, ánimo, se van a convertir en arrayanes por causa de que Jesucristo ha resucitado y es el jardinero que va a sacar todo eso de tu vida. Amén. Esto dará lustre al nombre del Señor, será una señal eterna que durará para siempre. Adelántele hasta Apocalipsis, el final de los tiempos. ¿Qué nos espera? Apocalipsis 22, 2 y 3. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? En el Edén, el árbol de la vida estaba ahí en el medio del huerto, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la vida, Dios no le prohibió que lo comieran, sí, pero ellos prefirieron comer del árbol prohibido. Y Dios en su misericordia les dijo: ¿saben? Ahora ustedes son conocedores del bien y del mal, así que es mejor que se vayan de aquí, porque así de malos como son y de pecadores como son, y más encima que coman del árbol de la vida, eternos y malos. No, mejor malos y mortales. Yo les voy a dar el don de la inmortalidad una vez que mi Hijo resucite, y entonces ustedes, asociados con mi Hijo, perdonados con mi Hijo, van a tener el don de la inmortalidad. Pero ahora, cuando se termina la historia, cuando nuestra escatología de la esperanza llega a su fin, dice la palabra de Dios que aparece otra vez el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Así que, y como vamos a estar comiendo de ese árbol todos los días, debe ser sabroso, no nos vamos a enfermar, no vamos a morir, vamos a ser sanos. Hermanos, Jesús es el jardinero que convierte las tierras baldías y destrozadas en jardines verdes. Y ustedes son una prueba de eso. Jesús no es un chofer que vende boletos para un viaje en tren al cielo. La esperanza cristiana no se trata de llegar de la tierra al cielo, sino que la esperanza cristiana es traer el cielo a la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Jesús no es un abogado, se lo dije la semana pasada, para sacarnos de un problema legal con su padre que está enojado. Dios no está enojado con los pecadores, se lo dije la semana pasada. Dios no le tiene asco a los pecadores, se sienta a comer con ellos, socializa con ellos. Dios no está enojado. Dios no es un juez enojado que necesita el sacrificio de su Hijo para poder apaciguarse. Dios no es un Dios que espera que le lancemos una virgen a un volcán para apaciguar su ira. Dios es un Dios de amor y siempre lo ha sido así, y su Hijo es la representación fiel de ese amor para con nosotros. Jesús le dijo a María que le dijera a sus discípulos que su Padre es también el Padre de ellos, que el Padre de Jesús también es el Padre nuestro. Jesús no es un banquero que hace préstamos de su justicia excedente.
La gente moderna ama estas ideas, estas historias, estas metáforas económicas, pero son terribles para la teología. Las metáforas económicas producen invariablemente una mala teología. Queridos hermanos, la teología perfecta es Jesucristo. El otro día puse en el Facebook, porque un ex alumno me estaba preguntando cómo desarrollar temas en la Biblia, cómo estudiar la Biblia para sacar temas y quería como edificarse él espiritualmente. Y le dije esta respuesta y se las doy a ustedes. Léete cada día un capítulo del Evangelio, cada día un capítulo del Evangelio, por largos meses. Empieza en Mateo, sigue en Marcos, Lucas, Juan, terminas en Juan, vuelve otra vez a Mateo y así hazlo por meses o años. Y cuando des esa vuelta del Evangelio y sepas cómo es Jesús, cómo enseñaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo predicaba Jesús, cómo murió Jesús, cómo resucitó Jesús, cómo ascendió Jesús, vas a estar tan lleno de Jesús que vas a entender la teología perfecta. Jesús es el Logos, es la palabra de Dios, es lo que Dios tiene que decirnos. La lógica de Dios es Jesús y punto. Entonces, cuando leas el resto de la Biblia o cuando escuches algún predicador por allí o por acá y diga algo o haga algo o escriba algo que no suena con lo que tú has leído por largos meses, va a decir, esto no me huele como a Jesús. A lo mejor no sé cómo explicarlo, pero aquí hay gato encerrado. Así que, queridos amigos, cuidado con esas teorías que salen por allí. Cuidado con libros que usted pueda leer. Usted concéntrese en Jesús y en Cristo resucitado, que no es un chofer que nos lleva al cielo, no es un abogado que nos salva de una ley o de una condena, no es un banquero que nos da de su plata porque a nosotros nos falta plata para salvarnos. Jesús hoy nos dice que es un jardinero. Un jardinero que cultiva la vida de la resurrección en cada uno de nosotros. Si venimos a Él, Él tiene una palita, Él tiene un rastrillo, Él tiene unas tijeras podadoras, Él tiene abono, Él tiene las herramientas para que nosotros florezcamos. Pero tenemos que venir a Él. El chofer, el abogado, el banquero son ideas falsas, distorsionadas de la salvación. Pero esta idea del jardinero y la otra también que me gusta mucho, la idea del médico, del doctor que nos sana, esas ideas son hermosas y muestran fielmente qué es lo que es el proceso de salvación y de sanidad en nuestras vidas. El trabajo de un jardinero es terrenal y es íntimo. Los jardineros tienen las manos sucias, con tierra, con humus, H-U-M-U-S, humus. ¿Qué es lo que es el humus? Yo ya lo busqué. Es la primera capa de la tierra. Esa capa que tiene tierra de hoja, que tiene tierrita, que está húmeda, que es rico tenerla en las manos. Y saben que de ahí viene la palabra humano. Humus, humano, porque Dios nos hizo del polvo de la tierra. Los choferes, los abogados, los banqueros están preocupados de otras cosas materiales, de otras ideas, pero los jardineros están preocupados de con paciencia hacer crecer los jardines. Manejan seres vivos con las manos. Jesús no tiene miedo de ensuciarse sus manos con el humus de la humanidad. Así que si tú pensabas como el rockero ruso que les hablé la semana pasada, que Jesús no se sienta en la última fila de la clase, sino que siempre está en la primera fila muy limpiecito, estás equivocado. Jesús se mete con los pecadores y rescata a los pecadores y mete sus manos en nuestras vidas, que aunque están un poquito sucias, a Él le encanta trabajar con los sucios para lograr la vida que salga de allí, de nuestra suciedad humana. Que Jesús es un jardinero con un buen corazón y un buen, como dicen los gringos, un dedo verde, un buen pulgar. No sé cómo decimos los chilenos cuando uno es bueno para cultivar
planta, que todo le resulta. Tiene buena mano, ¿verdad? Un dedo verde. O sea, hay gente que no es caso, ¿verdad? Prefiere pavimentar todo porque nada crece, pero para Jesús le crece todo. Él tiene buena mano. Y yo quisiera hoy animarles a ustedes. Le prometo que su vida no está tan desordenada como para que Jesús no pueda cultivarla y hacer de su vida algo que sea un estado floreciente. Estas son las buenas noticias. Yo quisiera que usted dé un salto y diga aleluya y lo crea, que Jesús es el jardinero que quiere hacer algo en su macetero. Amén. Y quiere crear vida. Confíe en el jardinero, pero quédese en su jardín. No se vaya al desierto de Atacama, quédese en el jardín del Señor, porque ahí está el jardinero que quiere trabajar. Jesús hará crecer en ti una nueva vida a partir de esa cáscara de pecado que tenemos. Por favor, queridos hermanos, hermanas, quédese en el jardín, no se vaya del jardín de Dios, porque aquí está el jardinero que le quiere hacer crecer. Yo sé que es fácil deprimirse y yo que paso varios días a la semana aconsejando gente de aquí o gente que no está aquí, que me están pidiendo consejo espiritual, y tengo que escuchar tanta basura, y no le estoy diciendo que no tienen razón, tienen razón, tanta queja en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de los hermanos, en contra de los sistemas, en contra de los curas, en contra de los pastores. Hay tanta cosa que con razón la gente está diciendo: yo no quiero ir a la iglesia por esto, por aquel hermano, por aquel que me hizo esto, por la actitud de ese, por tanta cosa que uno tiene que lidiar con esta basura eclesial y religiosa. Pero no se olvide, por favor, no se olvide que incluso los hermosos jardines tienen en un rinconcito un montón de abono, caquita, para que no entiendan lo que es abono. Estiércol, basura, cochinada. Que tienen jardines grandes, ¿verdad? Todo lo que se desecha en la cocina, a ese rinconcito. ¿Cómo le llaman? Compost se llama en inglés. Oh, estamos muy modernos en Chile, decimos compost también. El compost que está allí, hasta le enseñan a uno cómo revolver la tierra y que ahí salgan los gusanitos de la cochinada y todo. Hasta los jardines más hermosos tienen que haber eso, así que no se alarme de que en la iglesia también tenemos por allí en algunos rincones, algunos que huelen mal, algunos que se están pudriendo, pero Dios lo va a usar para su gloria. Amén. Para el crecimiento de su jardín eterno. Así que por favor, paciencia, mis queridos hermanos, paciencia, no se olvide de esa verdad. Su perspectiva de vida cambiará cuando crea que Jesús es un buen jardinero que cuida su alma realmente. Entonces, cuando pasen cosas, ¿verdad que pasan cosas? Y cita que pasan cosas, ¿verdad? Pasan muchas cosas en la vida, en el país, en la iglesia, pasan cosas. Cuando usted piense, están pasando cosas, no se desespere. No se desespere. Permita que Jesús use cada cosa como fertilizante para ayudarle a usted a crecer. ¿Me escuchó bien? Cuando pasan cosas, no se desespere. Piense que esas cosas es parte del estiércol, del compost que se necesita para usted hacer crecer su vida espiritual. Amén. Amén. Pablo dice algo acerca de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay momentos en que el jardinero saca la tijera para podar. Por eso que los jardineros dicen que hay que ser felices mientras podamos. Fome el chiste. Hay momentos en que el jardinero tiene que sacar su tijera para podar. Oh no, dice uno, no.
Tan bien que estábamos. Tiempo de poda. Yo me acuerdo, ¿no? Que allá en la casa, antes tenía un jardín muy bonito, que lo hizo mi abuelo cuando compraron la casa hicieron la casa en el año 55. Mi abuelo, le faltaban todavía 10 años para morirse, y él hizo los jardines de la casa, plantó los árboles de la casa, hizo un parrón en el fondo de la casa. Cuando yo era niño me crié allí, que había damasco, había durazno, y había un parrón, y había un pino que mi abuelo plantó. Entonces, de cuando yo era chico, me acuerdo que mi mamá decía, tengo que hablar con Federico, ¿ya? El papá de la Sol, el papá de Freddy, porque Federico también era jardinero, era de allá de Las Vegas de San Juan, de la región, ¿qué región es esa? Ñuble. Entonces era el tío que sabía podar. Entonces, no sé, por ahí, y creo que te enseñó a ti también, Juanfe, a podar, ¿verdad? Porque si necesitan que le poden algún parrón ahí, Juanfe, aparte de ser ingeniero comercial, hace eso on the side, ¿verdad? Su trabajito. Entonces venía el tío, pero él sabía cuándo tenía que venir, con su tijerita, a podar el parrón. Y sabía exactamente dónde cortar. Y usted, si se paraba debajo del tío, ahí donde está arriba el parrón, usted podía escuchar cuando la parra se quejaba. ¡Ay! Y mi tío seguía podando, porque esa poda era muy necesaria para que al otro año el parrón diera mejores y más frutos. El Señor dijo, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará o la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La buena intención del jardinero Jesucristo es siempre la misma: prepararlo a usted para que usted florezca y dé fruto. No podemos estar en la iglesia año tras año sin dar fruto. Amén. Usted tiene que ser hoy mejor que ayer. Este año usted tiene que dar más fruto del que dio el año pasado. Y si este año no ha dado tanto fruto, el año 2019 tiene que dar más fruto para el Señor. No podemos retroceder. Tenemos que dejar que el Señor nos pode para dar mejor fruto en su reino. Ahora, usted sabrá qué es lo que el Señor necesita sacar de su vida: el egoísmo, la comodidad, la tacañería en cuanto a los diezmos y ofrendas, flojera en cuanto al tiempo, la mala costumbre de llegar atrasado siempre, la falta de misericordia y compasión, nunca traer alimentos para la canasta, comerse todas las galletas bonito y nunca traer una, no sé lo que... Fernando sigue predicando, no vaya, no pongas ejemplo, dice. El Señor va a podar, tiene que podar en nosotros para que demos fruto en abundancia. Ahora, yo sé que en mi propia vida, cualquier resultado fructífero que yo he podido tener sirviendo al Señor ha sido producto de la poda. Dios ha tenido que podarme. Yo he tenido que ser podado, porque eso es lo que Dios hace, podarnos. Y chita que duele. No es algo atractivo. Y además, no es algo que lo hace el Señor una vez. A veces lo hace 2 veces al año, 3 veces al año, porque Él quiere fruto abundante en nosotros y seguimos siendo podados. Es doloroso. Es más, es muy doloroso. Pero tenemos que agradecerle al Señor por ese dolor de la poda. Así que anímese. Si está en el jardinero está ahí. Puede que no siempre lo reconozca al principio. A lo mejor, igual que María, usted lo confunde. Pero Él está allí. Y ese jardinero resucitado, victorioso, glorioso, pacífico, que se ensucia las manos con su vida resucitada en su vida material para darle finalmente el regalo de la resurrección. Ese jardinero le llama a usted por su nombre, así como le llamó a María, le dijo, María.
María. Cuando él pronunció el nombre de esta mujer, fue que ella lo reconoció. Así que usted no es uno más del montón. Usted no es nomás el hermano, la hermana, la amiga de la bajita aquella que se casó con el... Ese. No, usted tiene un nombre delante de Dios. Y Dios le llama a usted por su nombre. Y la única reacción que usted va a tener cuando se convenza de eso es darse vuelta delante de Él y decirle, mi maestro, Raboni, y abrazarlo. Ahora, en ese momento, Jesús le dijo, María, suéltame. Que debe haber sido catete, ¿verdad? Hostigosa. Dice, ay, María, suéltame. O yo creo que le agarró los pies. Porque, mira, tengo que subir al Padre, que es el Padre de ustedes. Así que, por favor, déjame, porque tengo cosas que hacer. Y ella no lo quería dejar irse. Aférrate al Señor. No lo dejes ir de tu vida. Porque es uno que se va, Jesús no se va. El jardinero está siempre en el jardín. Uno es el que sale para allá, viene y pues ahí te veo, pasan para allá, pasan para allá. Pues andará muy ocupado. Pero él sigue allí. Él sigue allí cultivando su jardín. Así que yo le animo a usted que como María abrace al Señor y se deje cultivar por Él. El sembrador, que es una de las parábolas más famosas. Volvemos a la tierra, al jardín, a la semilla. El sembrador salió a sembrar. El jardinero salió a sembrar. Y parte cayó en buena tierra. Y otra parte, ¿dónde cayó? Entre los espinos, y otra cayó sobre las piedras, y otra cayó junto al camino. Las demás semillas, ¿qué pasó con ellas? Bueno, la que floreció entre los espinos, dice que esa floreció rápido, pero los espinos la ahogaron y se secó. Que son los afanes de la vida. O aquellos que les cae la semilla, que son los que caen junto al camino, que hay poquita tierra junto al camino. Claro, cayó y floreció rápido porque tenían mucho entusiasmo, pero no tenían raíces. Estamos pensando en eso, que hay gente en la iglesia que no está dando fruto. ¿Por qué? Porque está con los afanes de la vida, los abrojos, las espinas, u otros con un entusiasmo y hasta ahí nomás llegaron. Pero la meta es que nosotros seamos buena tierra para el Señor, para que la semilla que el Señor ha puesto en nosotros crezca y dé fruto 30, 40, 100 por uno. Amén. Así que por favor, mis queridos hermanos, ánimo y aferrarnos del jardinero, porque este jardinero no es cualquier cosa. Este jardinero ha resucitado como el Hijo y está con nosotros, como leíamos aquí al final del capítulo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Padre, gracias.